Muy, pero muy buenas noches para todas las personas que hoy tienen este enlace para compartir con nosotros un maravilloso testimonio de vida. Para todas aquellas personas que han sido invitadas específicamente para estar con nosotros, que tal vez conocen de algún familiar, de algún amigo, de alguna persona que de pronto esté pasando por alguna situación muy, muy difícil, personas que han perdido la esperanza, que han perdido la fe en Dios. Este es una transmisión hecha y nos la puso el Señor en nuestro corazón para que las personas puedan ser fortalecidas en su fe. Yo sé que desde el comienzo tú te vas a quedar ahí con nosotros hasta el final de este testimonio y tú vas a estar confrontándote con la vida. Y creo que desde principio a fin vas a estar dándole gracias a Dios por el cuidado que Él ha tenido sobre tu vida. ¿Sabes qué? En mi vida personal, yo sé que aunque no lo veo, aunque muchas veces no veo de qué manera es que Dios me cuida y me guarda, sé que Él nos está guardando y nos está cuidando a todos de muchas cosas. Y cuando suceden situaciones como la que hoy van a testificar Rocael y Criseida, su esposa, vamos a entender que aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, seguimos viendo la mano poderosa de Dios. Y yo sé que ustedes van a ser impactados con las palabras de Rocael, con las palabras de Criseida, porque ahora que ha pasado prácticamente más de un año, ¿verdad?, de este suceso, ellos pueden mirar hacia atrás y ver cómo aún en medio de las dificultades, la mano poderosa de Dios los estuvo sosteniendo. Así es de que bienvenido Rocael, bienvenida Criseida. Este espacio es hecho para dar testimonio, para la gloria y la honra de Dios. Y sé que ustedes van a tener que por unos momentos revivir de pronto algunos episodios de lo que vivieron hace más de un año. Tal vez cuando mostremos algunas imágenes van a recordar los momentos que vivieron. Pero hoy, después de ver este milagro, de verlos a ustedes allí sentados, sonrientes, llenos de salud, llenos de vigor, con nuevas expectativas, con nuevos planes, pienso que se cumple lo que dice la palabra, que veremos las cosas como aguas que pasaron, ¿verdad? Y Amén. ya no vendrá ese recordatorio con dolor, sino más bien con gratitud. Así es de que para toda la audiencia que está aquí, queremos bendecirles, queremos agradecerles por estar con nosotros. Recuerden que esta transmisión la pueden ver en cualquier momento con el enlace allí en el canal de YouTube SAM Salvación al Mundo, un canal exclusivamente para traer testimonios de vida, testimonios de milagros, para que las personas alrededor del mundo podamos ser fortalecidas en nuestra fe. Entonces, permítanme, por favor, presentarles a Rocael Pérez, a su esposa. Ellos viven en Ohio, en Estados Unidos, y yo quiero que Rocael nos cuente un poquitico acerca de cómo está conformada su familia y presente también a su esposita. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, los que nos escuchan. Mi nombre es Rocael Pérez y am, mi familia, ella es mi esposa Criseida Salguero y tengo dos hermosos hijos, una niña de, bueno, 19 años ya, Scarlett, y Jonathan que tiene 14 años. Ellos son mi motor para seguir adelante y es una dicha de poder tenerlos a ellos conmigo. Uh-huh. Listo. Un saludito, Criseida, por favor, para que las personas te conozcan también. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Ajá. Muy bien. Hemos hecho alguna publicidad en algunas redes sociales de algunas fotos que de pronto impactaron a algunas personas. Personalmente, en mi página de Facebook, tuve casi no sé cuántos, como más de ciento y pico de vistas de la publicidad que estuvimos dando para que de verdad las personas eh,
se sintieran como impactadas del título que pusimos. ¿Crees en los milagros? Mm. Porque yo les quiero contar, Rocael y Criselda, que en este tiempo de tantas cosas que le suceden a las personas en el mundo, la gente tiende a perder la fe en Dios. Muchas personas han estado orando por mucho tiempo por un milagro, por alguna situación en sus vidas y solamente Dios sabe en qué momento nos da la respuesta, ¿verdad? Así Pero es. yo quiero que ustedes inicien esta transmisión de este testimonio poderoso, contándoles un poquitico antes de empezar a mostrar las imágenes, que nos cuentes un poquitico, Rocael, cuál era tu trabajo en el momento en que sucedieron los hechos, en qué estabas laborando. Sí. Yo trabajo para una empresa internacional, se llama Align Minero, y mi trabajo es yo trabajo como mecánico industrial en esta compañía, y en febrero 26, perdón, um, mi vida cambió 360 grados. Um, Habían 2 semanas antes de que el accidente pasara, um, habíamos ido a revisar en el trabajo, transportamos material como cemento por presión de aire y esos van en conductos como de tubos. Y entonces uno de los tubos tenía un agujero y por ahí estaba liqueando el material. Y 2 semanas antes me había mandado a hacer una inspección. ah, y 2 semanas después, ese día, mi jefe me dice que es el día que hay que hacer la reparación, ¿verdad? Ok, muy bien. Criseida, tu vida en esa semana de los hechos estaba transcurriendo común y corriente. ¿No discerniste que venía algo o de pronto, no sé, en tu tiempo de oración, percibiste algo? De hecho, yo me quedo tan sorprendida de cómo Dios fue preparando mi corazón para todo esto, porque yo sabía que algo iba a pasar en nuestras vidas. El Señor me lo estaba enseñando desde hace varios tiempo atrás, pero no sabía qué era. No sabía si iba a pasarme a mí o iba a pasarle a Él. Pero yo sabía que el Señor quería tocar una vida en específico, era lo que yo tenía entendido. Pero pues al final fueron muchas vidas las que el Señor tocó con esto. Pero sí, yo una noche antes del accidente había pasado toda la noche en adoración, en Ajá. alabanza, en, en, Intimidad. en intimidad con el Señor. Y el día siguiente, cuando pasó todo esto, no sé, sabía que había pasado algo, no sabía qué exactamente porque no me dijeron, pero en mi corazón yo tenía paz. Iba ansiosa, nerviosa y tal vez un poquito temerosa de lo que yo iba a encontrar. Pero el Señor venía preparando mi corazón de a poquito. Sí, mire que eso es lo lindo de los hijos de Dios, que Dios no nos sorprende, ¿verdad? Él como que nos avisa, es tan delicado Él, tan amoroso, que como que nos va preparando, como tú misma dices. Entonces, tú sabías que algo iba a pasar, pero no sabías qué. Sí. Y ahí estaba el Señor contigo, preparando tu corazón. Bien, entonces ya sabemos parte de la labor que estabas haciendo tú, Rocael, y vamos a empezar con este testimonio porque yo les he pedido a mis invitados de esta noche a que abran su corazón y que nos comenten todas esas cosas que estaban viviendo, que Dios les permitió vivir, porque de todas esas enseñanzas que ellos recibieron a través de toda esta situación tan difícil, hoy
ellos están más fortalecidos. Y pienso yo, Rocael y Criseida, que ustedes están más unidos como esposos, más unidos como padres. La perspectiva de la vida les cambió totalmente, ¿verdad? Porque al estar a punto de ver la muerte, ¿verdad? Literal, yo pienso que eso nos tiene que trastornar a todos de alguna manera. Entonces, esperamos que las imágenes que vamos a proyectar de pronto para alguna persona sean un poco impactantes. Y yo estuve orando a Dios porque no es fácil ver estas imágenes tan crueles, si me permite, Rocael, de verte como tú estabas, ¿verdad? Sí. Y yo quiero que Criselda no se guarde nada. Cuando ella vea estas imágenes, que también nos cuente qué estaba pasando por tu cabeza. Tú pensaste en algún momento, no, mi esposo va a morir, no va a salir de esto. Todas esas cosas quiero que nos las empiecen a compartir. Así es de que vamos a ir entonces con el testimonio. Damos gracias a las personas que ya están conectadas aquí. Vemos a Angélica María López de Colombia, Darcy Meneses. Bueno, son gente muy amada por mí, que siempre están pendientes de estas transmisiones. Me alegro mucho tenerlas ahí, acompañándonos. Sandra López, Ibiluz. Hola Ibiluz, qué bueno saludarte, qué bendición. Bueno, Ibiluz es una persona que conocí este año y de verdad que su vida me ha impactado mucho. Bienvenida a este espacio, a esta transmisión. Y tenemos a una amiga también muy querida, Gladys Rincón, que nos está conectando desde Miami, aquí en Estados Unidos. Muy bien, entonces vamos con la primera imagen. Hemos orado para que, aunque las imágenes sean un poco fuertes para algunas personas, son la evidencia del milagro tan poderoso que Dios hizo en la vida de Rocael. Así es de que vamos con la primera. Permítame en un segundo. Entonces, esta es la primera imagen. Rocael, cuéntanos, o Criselda, porque en este momento Rocael estaba inconsciente, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dijeron los médicos, Criseida? Bueno, el primer momento en el que llegué al hospital, primero no lo encontraban porque no sabían en dónde estaba. Y me tocó casi recorrer todo el hospital para encontrarlo. Y estaba en emergencias. Cuando llegué, el doctor me dijo que si yo sabía qué había pasado y le dije yo que no. Ajá. Y me dijo que él había tenido una fractura en su rostro. Ya. Pero simplemente necesitaban que yo llegara, firmara la autorización para poder atenderlo. Y se lo llevaron y como a las, ¿qué será? Tal vez a la media hora o a la hora, Ajá. la doctora salió y habló con nosotros porque estaban mis cuñados y otros hermanos de la iglesia, y lo que la doctora dijo fue, él tiene una fractura que va desde su pómulo Ajá. hasta la parte de atrás de su oreja, que era la más grande que él tenía. Y de hecho, todos los demás huesos alrededor del ojo se habían roto en pedacitos también. Y la doctora no me dio esperanzas. Me dijo, no sabemos cómo vamos a tratarlo hasta que nosotros veamos realmente qué es lo que pasó. Y me dijo, bueno, vamos a esperar esta noche. Si él pasa esta noche, vamos a ver cómo vamos a seguir tratándolo. Pero mientras tanto, dice, pues hay que esperar toda la noche para ver cómo él va evolucionando. Y que tenían que quitar la parte, toda la parte izquierda de su cabeza, de su cráneo, perdón, porque tenía el cerebro muy inflamado. Ok. Y pues esperamos, el accidente le pasó a las 8 de la mañana, 8:30. Y a las 11 de la mañana salió la doctora a decirme que
ya le habían removido la mitad del cráneo y que habían puesto un monitor en su cerebro para poder monitorear, valga la redundancia, su cerebro para ver cómo él iba evolucionando, y simple y sencillamente fue esperar, Ok. esperar, esperar. ¿Cuándo tú lo viste por primera vez, él ya estaba así con todas estas conexiones? No, de hecho, cuando yo llego al hospital y lo veo, solo se veía un golpecito en su ojo. Ajá. Eso era todo lo que él tenía. Y pues, porque necesitaban que yo llegara para la autorización, no lo habían tratado. Y ya se lo llevaron. Y nosotros alcanzamos a verlo hasta las 8:30 de la noche. Ok. Entonces, prácticamente todo el día, Todo el día. eh, o sea, la primera vez que lo viste, no le viste alguna situación en su cabecita, pero nada de todo esto que te estás viendo en este momento. Exacto. ¿Cuándo te lo permitieron ver? O sea, él estuvo en urgencias con todo este trauma, y en qué momento tú entras y ves esta imagen. ¿Qué pasó por tu cabeza? Cuéntanos, Criseida. Ah, bueno, yo solo puedo decir que Dios es grande y Dios es bueno, porque yo dejaban que entráramos de dos en dos y yo entré con mi cuñado, el que es mayor que él. Ajá. Y mi cuñado estaba desconsolado, él lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y más sin embargo, yo sentía esa fortaleza como para animar a mi cuñado de que no, mire, no llore, todo va a estar bien, acuérdese que Dios es bueno, y tratar de Animar. sí, animarlo, pero más que todo fortalecerlo a él, porque él estaba Destrozado. destrozado, él lloraba y lloraba y lloraba y nomás lo veía y lloraba y decía, pero ¿cómo le pasó eso a mi hermano? Claro. Y Ajá, quiero que Rocael me cuente, impactante lo que nos acabas de decir. Rocael, bueno, tú me estabas contando en algún momento que charlamos acerca del lugar de los hechos. Sí. Creo que después lo supiste, ¿verdad? Sí. La cantidad de sangre. Cuéntanos ese pedacito que me contaste en algún momento, que también fue impactante para ti haberlo sabido después. Sí, fue pues ese día que yo fui a hacer la reparación, la verdad que no me lo esperaba, pues nadie se espera un accidente de esta magnitud. Ajá. Una compañera de trabajo me comentó que ya cuando, a los meses de que esto había pasado, que la empresa había contratado a otra compañía de limpieza, y entonces ella dice que era impresionante la cantidad de bolsas con toallas llenas de sangre que la empresa, la compañía que había llegado a hacer la limpieza había sacado. Y ella dice, era increíble, tú perdiste tanta sangre, me dice, que no sabíamos si realmente ibas a vivir, ¿verdad? Ajá. Más o menos de qué altura caíste, Rocael. Yo no caí, Ah, fue en el golpe. trabajo, el golpe lo recibí como yo diría que yo estaba a una altura de unos 15, no, perdón. Yo diría que yo estaba a una altura como de 10 metros, y en la máquina en la que yo estaba, el, el- las máquinas tienen un switch que le llaman limit switch aquí en inglés, que es para como que si yo lo suelto el control, la máquina para, pero en ese momento el switch no funcionó, y lo que pasó fue que la máquina siguió y topó donde estaban los tubos de acero, y aplastó mi cabeza en medio de esos tubos. Ok, tremendo, sí. Sí, Bueno, vamos a quitar esta imagen por unos momenticos nada más.
Ok. Eh, y quiero hacerles una pregunta. Sí. Bueno, recibiste la noticia, fueron a la clínica, sabemos que pertenecemos a una iglesia, tenemos familia espiritual, familia de sangre también. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en que se supo la noticia? Entiendo que ustedes son líderes de la iglesia, la Gran Comisión, ¿verdad? Sí. Entonces, qué pasó a nivel de iglesia? Bueno, cuando yo recibí la llamada de que él estaba en el hospital y que necesitaban que yo me fuera con urgencia para allí, lo primero que yo hice al terminar la llamada fue llamar a mi pastora y decirle lo que me habían dicho, que él había tenido un accidente y que tenía que ir para el hospital. Pero en ese momento, yo creo que ella estaba por entrar a una reunión y me dijo, yo no puedo ir con usted, pero solo termine la reunión y yo voy para allá. Y en ese momento, pues oramos y ya me fui yo. Llegando allá, mi cuñado trabaja, uno de mis cuñados trabajaba en el mismo lugar donde él, entonces él le avisó a sus hermanos y como a las, no sé, 45 minutos después ya estaban ahí mis cuñados, dos de ellos y un hermano de la iglesia, y luego llegó la pastora, pero o sea, fue todo tan rápido porque ah, yo creo que en ningún momento me sentí sola. Ok. Pero, Es lo importante de tener una familia, ¿verdad? Sí. Espiritual también. sí, Esto viene para todas las personas que de pronto, bueno, no sé, en este momento el Señor me coloca algo en mi corazón fuerte, y es que en momentos tan trágicos como este que estamos recordando, eh, pudiéramos pensar que es un llamado de alerta para todas aquellas personas que vayan a ver esta transmisión en algún momento, y que recordemos que la vida, que hoy amanecemos y no sabemos si es nuestro último día en esta tierra, ¿verdad? Yes. Y por qué tener rencillas, y por qué tener orgullos, y Mm. por qué tener líos o pleitos con la familia, ¿verdad? ¿Por qué no consideramos este testimonio como un llamado de atención de parte del Señor para que nos toquemos el corazón y arreglemos nuestras cargas? Estemos todos los días como si fuera el último día que fuéramos a vivir en esta tierra, estando en paz con Dios ante todo, pero Amén. también con nuestras familias, Sí. también con nuestros hermanos de la congregación, porque qué Yes. triste sería que hoy muriéramos y que tuviéramos cuentas pendientes, ¿no? Algún perdón por otorgar, algún abrazo que dar, Mm. alguna palabra de aliento, una palabra de consejo. Entonces, yo creo, Criselda, que en este momento tú valoraste todas esas personas que se acercaron a ti, ¿verdad que sí? claro que sí, 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 porque en ningún momento me sentí sola. Y es más, creo que toda la iglesia fue en cierta, creo que como por etapas, Ajá. pero toda la iglesia llegó al hospital a dejar comida, a dejarme cosas, preguntándome qué puedo hacer, puedo ir por sus hijos, tienen algo de comer ellos, les llevo. Eh, realmente pude ver la unidad que había. Que hay. Exactamente. Ajá. Y es que eso es lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? A través de Jesús, que nos amamos, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Y yo pienso que en los momentos más críticos de una persona es cuando se conocen los verdaderos amigos. No Así es. solamente cuando estamos en el gozo, en la prosperidad, en la alegría, sino son en esos momentos de angustia, de dolor, de tristeza, de escasez, bueno, qué sé yo, tantas cosas que le suceden a las personas, a las familias en el mundo entero, en que realmente valoramos esos amigos y podemos de alguna manera, si me permiten, eh, filtrar los que son verdaderos y los que no son verdaderos. Y Sí. qué bueno que hoy podamos decirnos a nosotros mismos, yo quiero ser un buen amigo. Si voy a tener amigos,
voy a ser un amigo de verdad, un amigo que esté con la otra persona en las buenas y en las malas y que esa otra persona siempre puede contar conmigo. Yo pienso que el ejemplo más maravilloso que tenemos los hijos de Dios es saber que Cristo entregó su vida por la nuestra y tú y yo hoy disfrutamos de la vida eterna, disfrutamos del gozo, de la salud, del bienestar, del trabajo, del estudio, tantas cosas que tenemos, fue por el sufrimiento y por el precio tan alto que pagó Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y darnos vida eterna. Jesús es el mejor ejemplo del amigo que lo entrega todo, ¿verdad? Amén, amén. Así Muy es. bien. En todo este tiempo en que Criseida estaba recibiendo todo el afecto de la familia, todo el afecto de los hermanos en Cristo, de sus pastores, etcétera, etcétera, tú estabas totalmente inconsciente, Rocael, tú no sabías nada, pero hay una imagen que quiero proyectar en este momento y que quiero que tú le cuentes a nuestros oyentes de qué se trata esta imagen, por favor. Ok, Dame un segundo. sí. Aquí está la imagen. Ujú. ¿Por qué esta imagen, Rocael? Esta imagen representa la visión que yo tuve antes de salir de coma. Um, yo vi dos cuadros y uno era donde yo luchaba por mi vida, pero luego vi otro cuadro donde estaba muchas luces, muchas luces. Y realmente cuando yo desperté, um, estaba mi pastora, dos hermanas de la iglesia y mi esposa alrededor mío, orando, orando. Y cuando yo hago el comentario, me acuerdo que mi pastora dice que ella escuchó voces que en ese momento que estaban orando, donde decía, el enemigo decía que esas oracioncitas no iban a perseverar, pero Dios estaba demostrando que no solo eran dos o tres personas que estaban orando, sino que después, cuando yo hice el comentario de estas dos visiones, de estos dos cuadros, mi esposa me cuenta cuando ya yo salgo de coma que no solo estaban orando en Columbus, Ohio, la voz se corrió tanto que llegó a Argentina, llegó a Brasil, a República Dominicana, llegó a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, en Colombia, Venezuela, o sea, mucha gente dentro de Estados Unidos, También muchos estados. muchos estados de aquí dentro de Estados Unidos, en California, en New Jersey, mucha gente orando. Algo que hoy hablaba con un hermano de la iglesia y me dice, mira, Rocael, dice, la verdad, yo no había visto, yo no sabía que tanta gente te conocía a ti, porque era impresionante la cantidad de gente que llegaba a verte Sí. al hospital. Y quiero comentarle algo que había una señora que yo no la conocía. Y ella durante 2 semanas, cuando yo estuve en cuidados intensivos, porque yo estuve 2 semanas ahí, en esas 2 semanas, esa señora no falló. Ella todos los días llegaba a verme, todos los días. Y yo no la conocía, pero creo que Dios me estaba demostrando su amor y que Él estaba teniendo cuidado de mí. Nadie más la conocía, ni tu esposa, nadie de la No, iglesia. no, ahí se conocieron ellos. Bueno, en sí, a ella yo no la conocía, pero el esposo de ella trabajaba conmigo. A ella yo no la conocía, pero el esposo de ella, después yo me enteré que era esposa de uno de los compañeros de trabajo. Okay. Sí, Entonces, podemos deducir que esta imagen de las estrellas representan como las vidas de muchísimas personas orando por ti, exacto, sí, así es. Así ¿verdad? fue como yo lo entendí, como Ajá. diciéndome, no estás solo, hay mucha gente que está tomando un control de esto por medio de la oración, porque había mucha gente orando.
Ok. Y Criseida, ¿tú qué le puedes decir a las personas que nos están viendo acerca de la oración? Tú misma tienes allá a la par tuyo la respuesta de esa oración. ¿Qué es para ti la oración entonces? Para mí la oración es lo que realmente nos une con el Padre, porque creo que por medio de la oración nosotros podemos no solo llegar a esa intimidad con Él y conocerle, sino recibir un poco de lo que Él tiene para nosotros también. Y por medio de la oración Él nos demuestra de que Él escucha a sus hijos, de que, de que no hay nada imposible que Él no pueda hacer por nosotros, que los milagros existen y que simple y sencillamente basta con que nosotros lo creamos y nosotros lo pidamos al Padre. Amén. Qué lindo lo que acabas de decir, porque muchas personas tristemente han perdido la esperanza, eh, permiten que vengan voces a su cabecita, voces del enemigo, voces de otras personas. Ah, mira cómo está, no está muy grave, no, mejor dicho, vaya alistándole el funeral, ¿verdad? Muchas veces llegan a nuestras vidas esas personas que de verdad tienden a hacerlo desmayar a uno, pero cuando tú conoces la palabra, que es algo que yo he enseñado en las congregaciones donde Dios nos ha permitido pastorear con mi esposo, y aquí tengo unas ovejitas de la iglesia en Colombia, y ellas saben que algo que yo les pido y les ruego como mamá espiritual, que me considero todavía de ellas y de ellos, es que escudriñen las escrituras, que estudien la palabra, porque en la medida en que conocemos la palabra, podemos entender las armas espirituales que Dios nos ha entregado y que nos hacen poderosos en Cristo. Amén. Amén. Entonces, la persona que no conoce la Biblia, que no conoce toda esa riqueza de promesas y de cosas que Dios nos ha dado, entonces desfallecen fácilmente a través de las circunstancias que puedan llegar a sus vidas. Y realmente, tristemente tenemos que decirlo, muchas personas son arrastradas de tal manera que vuelven al mundo, vuelven a su vida pasada, porque no encontraron esa fortaleza, porque no tenían la palabra ni en su cabecita, ni en su corazón, y mucho menos la estaban viviendo, porque la palabra de Dios no es solo para memorizar, la verdad. La No. palabra de Dios no es solo para leerla y como si fuera otro libro, no. Para ustedes, Criseida y Rocael, yo creo que la vida les cambió. Vamos a mirar otras imágenes que tienen, y al final de esta entrevista, cuando veamos unas imágenes lindas que tienen al final, ustedes me van a contar de qué manera les ha cambiado de verdad la vida. Vamos a mirar entonces algo que quieras agregar antes de cambiar la imagen, Rocael o Sí, Criseida. Dinos. yo quiero agregar que Dios se manifiesta de muchas maneras, y cuando tenemos fe y cuando creemos en quien nos creó, ah, no hay nada imposible para Él. Uno de los pasajes bíblicos que me gusta y me encanta es Jeremías 29:11, que dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Y Ah, entonces tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás, casi como unos 2, 3 meses, quiero comentarles que yo le decía a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer o qué es lo que necesito para poder derribar obstáculos o cosas que vengan a mi mente? Y entonces hay una palabra que Dios me dio: Boa. Y esa palabra me decía Boa, Boa. Y yo decía, pero ¿qué significa Boa? Y me dijo: Biblia, oración y ayuno. Tremendo. Porque si esto, como decía usted, pastora, si estudiamos la palabra, nos enriquecemos de conocimiento y podemos tener una comunión con el Padre, en la cual, si
cumplimos con ello y la obediencia más que todo, ¿verdad? A lo que Dios nos habla, podemos alcanzar, llegar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo veo que de verdad que tú volviste de la misma muerte y pienso que cuando la oración llega al corazón del Padre y Él definitivamente en sus manos está el don de dar vida o dar muerte, ¿verdad? Eso lo sabemos porque la Biblia lo dice. El Señor tiene el poder para empobrecer o para enriquecer, para Amén. dar vida o para quitarla. Si Así Él es. te dejó en esta tierra, Rocael, después de un accidente tan tremendo, de verdad es porque hay una asignación de parte del cielo sobre tu vida, sobre tu familia, Amén. y hay que seguir buscando ese propósito de Dios porque Dios te dejó con vida para algo maravilloso, algo poderoso, Amén. Amén. y tienen que prepararse teológicamente para poder dar respuesta a ese propósito de parte del Señor. Muy Amén. bien, vamos a mirar entonces esta otra imagen que creo que para todos ya nos va mostrando un poco de recuperación. No sé cuál de los dos quiere hablar para contarnos de qué se tratan estas imágenes. Sí. Am, llegó un punto en el que él estaba acostado por ya más de 2, 3 días y entonces los doctores querían que no solo su circulación, sino todos sus músculos empezaran a moverse un poco. Ajá. Entonces lo sentaron y porque también no podían, por el golpe de su cabeza, no podían acostarlo eh, Plano. plano, entonces él tenía que estar como medio sentado, pero ahí lo sentaron completamente para que todo su cuerpo empezara como a sentir de que tenía que empezar a funcionar otra vez, a, a reaccionar. Ok, ok. Entonces aquí ya vamos viendo una evolución, ¿verdad? Volvió el corazón al cuerpo, la esperanza. ¿Qué estaba pasando por sus mentes? Porque una preguntita, Roca, ¿él estaba todavía inconsciente? Creo que sí. Sí. Inconsciente, o sea, no sabía qué estaba pasando con él. Entonces, Criselda, ¿qué nos puedes decir tú al ver que estaba en otra posición ya, los médicos están diciendo otras cosas? ¿Qué estaba pasando por tu cabecita? Bueno, pues, después de que los doctores nos habían dicho que teníamos que esperar la primera noche para ver cómo él evolucionaba, cuando yo llegué al hospital, porque yo me tenía que regresar a la casa con mis niños y luego en la mañana irme otra vez al hospital con él. Entonces, cuando yo llegué y lo llegué a encontrar así como que me asusté un poco, pero sí veía que era algo bueno porque ya la hinchazón, ellos decían que si el cerebro se inflamaba más, entonces él iba a tener más, podía pasar algo peor. Ok, Y gracias a Dios y a todas las oraciones que toda la gente hizo, el cerebro no se inflamó más. Al contrario, se quedó, tal vez no bajó, pero se quedó donde estaba cuando llegó al hospital. ok, Entonces, eso era algo bueno. ok, perfecto. Entonces aquí ya vamos viendo una evolución. Quiero, para que las personas tengan un poquitico más de ilustración respecto a este testimonio, la fecha de este accidente fue exactamente ¿cuándo? Febrero 26 del 2020. 2020. Febrero 26 del 2020 y vemos cómo todavía este testimonio sigue impactándonos a nosotros, a los que te estamos conociendo, cómo Dios nos ha fortalecido en nuestra fe y de verdad, como ustedes han dicho, la oración es solo creer que estamos dirigiéndonos a un Padre
que se duele del dolor de sus hijos y Él da respuesta a nuestras oraciones, de verdad que sí. Muy bien, vamos con esta. Aquí tenemos a tu pastora. Sí. ¿Ya estás aquí consciente, Rocael? Ya estoy consciente, sí. Ajá, Todavía no hablo porque el accidente en sí afectó 4 de los 5 sentidos que el Señor nos dio a todos los seres humanos, ¿verdad? ok, Entonces la vista, el gusto, el olfato y el oído fueron dañados con el golpe. Am, Tenía problemas para hablar y el oído am, se había, el golpe había sido tan inmenso que la parte del oído central, eso fue lo que el doctor dijo, estaba roto. ok. Entonces no podía, oía, pero me costaba mucho. Y el olfato, que la nariz fue quebrada también, se me rompió la nariz. Ah, pero ahí estaba con mi pastora y es realmente, no sé cómo agradecerle realmente el coraje que ella tiene, la persistencia, su nivel de fe es tan grande que ella sabe que hay un Dios todopoderoso, el que lo sabe y que para él no hay nada imposible. Amén, así es, así es. Ahí dice un pequeño texto, dice no, no cráneo en el lado izquierdo. Exacto. Exactamente qué significa. Ahí me habían removido la parte del cráneo en el lado izquierdo porque por la inflamación que tenía mi cerebro. Entonces los doctores pensaban que si ellos no removían esa parte del cráneo, mi cerebro iba a topar con el cráneo y el daño en cualquier parte de mi cuerpo podía ser fatal. Entonces, ellos decidieron remover el cráneo para que el cerebro tuviera espacio si en caso seguía inflamándose. Para evitar la presión que él tenía. Exacto. Ah, ok, ok. O sea, bueno, aquí tengo en la audiencia a una doctora, la doctora Darcy Meneses, que está desde Colombia viéndonos. Nosotros que somos ignorantes en estos temas médicos, cuando tú dices cráneo es, ¿te quitaron hueso? El Hueso. hueso. Sí, Ah, el ok, hueso. ok, ok, muy bien. Ok, vamos con la siguiente imagen. Bueno, aquí vemos, eh, bueno, la primera imagen que ustedes ven al lado izquierdo de sus pantallas es en el momento en que estabas en cuidados intensivos, ¿verdad? Sí, sí. Ok. La imagen del otro extremo donde se ve la cicatriz, cuéntanos acerca de esta imagen. Am, Realmente ver esas fotos, Ajá, am, no hay duda en que hay un Dios que existe, porque ver la foto de en medio y saber que prácticamente la mitad de mi cabeza no estaba, o sea, el hueso, y verme en esa situación, ah, realmente en mí no hay, ¿cómo decirle? No hay manera en cómo yo pudiera demostrarle gratitud a Dios. O sea, yo estoy tan agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Ah, Ahí ya estaba yo en casa, ajá, en esa imagen ya estaba yo aquí en casa. Y en ese momento, realmente regresar a casa fue algo que yo anhelaba tanto en mi mente y en mi corazón. Ah, el poder poner un pie en casa, el primer pie en casa. Yo me acuerdo que ese día lo único que hice fue abrazar a mis hijos y orar con ellos y darle gracias a Dios por el privilegio de estar en casa. Ah, ajá. la otra imagen, pues eso es para que am, ahí mi cabeza se ve como normal, pero en sí es nomás la pura piel porque el cerebro estaba inflamado. Am, este,
y creo que mi esposa contó cuántas grapas me habían puesto en la cabeza. 72 72 grapas. grapas. Mira, desde acá hasta la parte de atrás Como de para la cerrar oreja. la herida. Ok, Criselda, dime una cosita. Del momento del 26 de febrero al momento de esta imagen donde él ya está con esta cicatriz allí en su cerebro, que ya estaba consciente, me imagino que hay en esa foto donde está como con una camiseta de color naranja, ya estaba consciente Rocael, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo transcurrió del 26 de febrero a esa foto? 3 meses, ¿verdad? Por ahí, sí, 3 meses. 3 meses. ¿Pero Que, cuánto estuvo él en la clínica? en el hospital en cuidados intensivos estuvo 3 semanas y luego estuvo una semana más en rehabilitación. Ajá, Y fue terrible, doblemente terrible para nosotros porque por una parte él estaba en el hospital, ajá, por otra parte la pandemia empezaba. ok. Entonces nos prohibieron la ida al hospital, ya no podíamos entrar y ya no pudimos verlo. Hablábamos con él por teléfono, pero ya no lo podíamos ver. Y en la foto donde está él conectado con esas máquinas, fueron tal vez los primeros 8 días de que estuvo en el hospital. La otra de la otra esquina, me imagino yo que esa fue meses después, como 3 meses, como él dice. Ujú. Pero la de en medio, él pasó sin el hueso alrededor de 6 meses. Ok, bueno, explícame un poquitico eso. Yo quería poner aquí otra imagen, pero ah, quiero hacerte una pregunta antes de pasar a la siguiente imagen. Sí. Tú dices que ahí estaba sin hueso, ¿fue que después le colocaron hueso? Sí, después de 6 meses se pusieron otra vez el hueso. Lo que los doctores nos decían era, si se fijan la foto donde él está conectado, su cabeza se ve normal, Sí, pero no, su cerebro estaba muy inflamado. Entonces el doctor nos explicaba, ¿no? El neurólogo nos decía, cuando su cerebro ya no esté inflamado, vamos a poner el hueso otra vez de regreso. Entonces van a ver como si le hace falta una parte de su cabeza. Es la foto del En medio. centro. sí. Entonces ahí ellos podían notar de que su cerebro ya había disminuido mucho la inflamación y eso fue alrededor de 6 meses que esperamos. Entonces en esos 6 meses él prácticamente solo tenía La piel. su piel y el cerebro. Ok, pero tú caminabas, comías, todo normal, veías bien, oías. Caminaba así, creo que en la otra imagen Ok, está vamos a colocar la otra imagen. Esa. esa. Esa es la Ajá, imagen que yo tenía ese casco. Ese casco lo que usaba, lo usaba yo para protección de donde no tenía el hueso, ok, en caso de que si me daba una embolia, me caía, entonces el casco me protegía para que yo no fuera a lastimarme o lastimar el cerebro. ajá. Am, la imagen de donde estoy con la camisa morada, esa, esa imagen es cuando voy para el hospital de rehabilitación y fue uno de los momentos, yo comentaba con mi esposa que yo estaba muy contento porque salía del hospital, ah, de la clínica y voy ya para rehabilitación, ¿no? Y entonces yo estaba muy contento y me cambié y el hermano Raulito llegó a traerme y él me llevó al hospital de rehabilitación, pero hubo un momento donde jamás había experimentado yo esto, una soledad impresionante cuando yo llegué a ese hospital, porque, como decía mi esposa, empezaba la pandemia y no había acceso de visitas, entonces
Raulito me deja ahí en la entrada del hospital y, y llega la enfermera y me lleva a el hospital. Estaba como, tenía un sótano muy profundo, creo que era como seis pisos bajo tierra donde me llevaron. Y y en ese momento me llevan a mi recámara y llega una enfermera, me toma los datos y me hace preguntas. Y cuando yo estoy experimentando esa soledad, yo le marco a mi esposa y no me contesta, le marco a mi hija y no me contesta, y luego le marco a uno de mis hermanos y no me contestó tampoco. Y yo estaba tan desesperado porque yo quería hablar con alguien. Y en ese momento am, era, ¿cómo decirle?, inexplicable, porque lo único que hice fue empezar a hablar, a orar. Empezar a orar y pude entender que Dios me decía que era tiempo de que regresara allá a lo que yo venía haciendo. Antes de que el accidente me pasara, yo todos los días me levantaba a las 3:30 de la mañana a buscar de Dios antes de ir a trabajar. Y durante esas 3 semanas, sí, no oré. Durante las 3 semanas que estuve en el hospital no oré, pero en este momento me puse a orar y yo le comentaba a mi esposa que sentí como Dios ponía un nuevo manto sobre mí, porque sentí como una brisa que entró y cayó sobre mí y fue tan hermoso, pues, es algo, ¿cómo decir?, inexplicable, porque no hay ni palabras para explicar lo que yo sentí en ese momento. Y la soledad se fue y me acuerdo que acostado en la cama, solo levanté mis manos y hay una alabanza que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Así es. Y yo empecé a cantar esa canción. Yo decía: Señor, aunque no tenga fuerzas, yo levanto mis manos para adorarte. Aunque no tenga fuerzas, Dios, yo te busco. Y fue tan agradable. Y, y ya al día siguiente, me acuerdo que llegó una de las enfermeras de ahí. Y yo en ese entonces usaba ese andador, el que está enfrente de mí, para caminar, para prevenir que me cayera. Y me acuerdo que ella me dijo: tú no necesitas esto para caminar. Y me lo quitó, y yo en mi mente decía: sí lo necesito, sí lo necesito. Pero ella me dijo: tú no lo necesitas, y me lo quitó. Y yo me fui agarrado de la pared del hospital al centro donde me iban a poner a hacer los ejercicios. Y fue tan impresionante porque realmente no lo necesitaba. Ajá. Eso lo tenía yo en mi mente, pero no lo necesitaba. Y desde ese momento, el primer día, y realmente ellos decían que yo iba a estar 2 semanas en ese lugar, pero solo estuve 5 días. Otro milagro. Sí, solo Sí. estuve 5 días. Mi recuperación, o sea, todo lo que yo hice, cómo mi cuerpo se fue evolucionando, cómo Dios estuvo ahí presente. Realmente mi cuerpo como que fue tomando la energía que necesitaba y no, a los 5 días me dijeron: tú estás listo para irte para tu casa. Gloria a Dios. Amén. Tú me haces recordar algo respecto cuando mencionas acerca de la pandemia, que ya no podías estar junto a tu familia porque estaban restringidas las visitas, etcétera, etcétera. Y yo pienso que muchas personas en el mundo experimentamos este suceso mundial a comienzos del año 2020, que a muchos de nosotros nos hizo reflexionar en muchos aspectos de la vida. Pero tú dices: el Señor me recordó que debía volver a estar en mis tiempos de oración, ¿verdad? Sí, Y yo pienso que si no aprendemos la lección, sea cual sea la que Dios nos está hablando,
independientemente a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. Dios es tan misericordioso y tan amoroso que nos da la oportunidad de reflexionar y de que enderezcamos nuestros caminos, de que volvamos a la senda que Él nos ha mostrado, que no permitamos que nada nos desvíe, que nada nos distraiga. Y yo no sé, para las personas que están con nosotros en esta noche y para las personas que podrán ver esta transmisión en algún otro momento, ¿qué cosas estás dejando de hacer que Dios te ha dicho que hagas y te has dejado distraer, te has dejado ocupar con muchísimas tareas? De pronto estás haciendo cosas que ni Dios quiere que tú hagas, pero que tú, empeñado en mantenerte ocupado, no estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Yo pienso que lo que le sucedió a Rocael, lo que le sucedió a todo el mundo con esta pandemia, nos tiene que hacer reflexionar de una vez y para siempre de que hay prioridades en la vida de los hijos de Dios que tenemos que acatar, que tenemos que atender y que no debemos esperar. Perdóname que diga lo que voy a decir, Rocael, pero no debemos esperar una tragedia como la que vivió Rocael para que al fin obedezcamos lo que Dios quiere que hagamos. Así es. No es que Dios quisiera que Rocael viviera esta experiencia, no es que Dios quiera nuestro sufrimiento, no es que Dios quiera castigarnos de esta manera. No, 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 no. Tú conoces a Dios y si no lo conoces, yo te quiero decir quién es Dios. Dios es un Padre amoroso que nos quiere disciplinar, que nos quiere llevar por el camino recto, ese camino que nos lleva a la vida eterna, ese camino que nos lleva a conocerlo a Él y a entender sus planes para mi vida y que yo camine en esos planes, que bien lo dice la Biblia, Él ya preparó de antemano para que yo anduviese por ellos. Entonces no nos desviemos, que este testimonio de Rocael nos haga caer en cuenta, nos haga reflexionar, nos pongamos nuestra mano en el corazón y le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que nos dé una nueva oportunidad para volver al camino y cumplir la asignación que nos entregó para estar en esta tierra. Amén. Bien, ya vamos a ir terminando con esta entrevista. Nos queda esta diapositiva y otra más. Creo que esta ya la has mencionado ya cuando estuviste en tu casita, ¿verdad? Sí, sí. Ya ahí estás todavía con tu cabecita un poquitico. Todavía no te habían puesto el hueso ahí, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Ok, listo. ¿Y el hueso que te pusieron, perdona mi ignorancia, es el mismo que tenías? Sí. Lo habían conservado. Lo congelaron. Lo congelaron. Sí. Oh, Dios mío, la ciencia es impresionante, ¿no? Sí. Por eso dice Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Dios hace una parte milagrosa, maravillosa, pero sabemos que Dios le ha dado también sabiduría a los médicos, ¿verdad? Para hacer eso que tú nos cuentas, claro, congelar el cerebro para después volverlo a colocar en su sitio. Cosa maravillosa lo que Dios hace. Bueno, y esta es la foto que yo quería mostrarles para ir terminando con este testimonio maravilloso. Yo quiero que ustedes sean los que nos digan ¿qué experimentan ustedes al ver estas imágenes, por favor? En mi vida hay mucho regocijo. Yo estoy muy agradecido con Dios al permitirme poder estar otra vez en la vida de mis hijos. Me acuerdo que tenía mucho, después de que yo había pasado todo esto y llegué a casa, en un momento yo tenía mucho temor como de morir, pero porque yo pensaba mucho en mi hijo Jonathan. Él tiene una condición médica y entonces él necesita mucho de ayuda para vestirse, para muchas cosas aquí en casa, incluso para bañarse. Entonces, antes de que el accidente me pasara, pues prácticamente yo era el que me ocupaba de eso todo el tiempo y lo ayudaba a él. Pero realmente al ver estas imágenes,
Yo estoy muy agradecido con Dios por lo que Dios me ha permitido. Realmente fue la voluntad de Dios en que yo estuviera, me parara y regresara a casa. Y quiero compartir algo que me pasó cuando regresé a casa, que se me pasó de no decirlo anteriormente, pero me acuerdo que al segundo día de estar en casa, mi hijo Jonathan bajó en la mañana. Yo estaba, yo tengo la costumbre siempre de despertar temprano y bajé a la sala y ellos me cuidaban mucho, mi esposa y mis hijos, porque tenían miedo que vivíamos en un apartamento de 2 niveles y entonces teníamos que subir gradas para las habitaciones, ¿verdad? Y mi esposa, mi hija, siempre andaban pendientes de que si yo iba a bajar gradas, pues que ellos fueran ya sea adelante o atrás de mí para, cuidarte. para cuidarme. Pero en ese momento que yo estoy en la sala, mi hijo bajó y me abrazó, se metió entre mis piernas y me abrazó. Y yo estaba orando cuando él llegó a hacer eso. Se me vino esta imagen y este pensamiento que me dijo, así quiero verte siempre conmigo. Y es una imagen de padre e hijo. Y Dios siempre quiere que nosotros estemos, ¿cómo decirle? Dispuestos a adorarle, dispuestos a tener una comunión con Él, Buscar. a buscarle. Y eso fue algo, ¿cómo decirle? Impresionante para mí porque ah, mi hijo, eh, en, en su corta edad que él tiene, él expresa mucho de estos sentimientos y a veces nos deja ver cosas que realmente nosotros tal vez no las hemos visto, ¿verdad? Fue muy, muy agradable en ese momento lo que pasamos y realmente estoy muy agradecido con Dios porque ah, puedo estar con mi familia y gozármelos y disfrutarlos y realmente las cosas tal vez en un momento fueron muy difíciles para nosotros durante este proceso, pero hoy en día podemos cantar victoria Amén. porque Dios nos ha unido más como familia, podemos demostrarnos más amor y lo más grandioso es que yo puedo compartir de esto con mis hermanos y con la familia que yo tengo en mi país de origen. Ok, gracias, gracias Rocael por abrir tu corazón. Criseida, para ir terminando este espacio, tienes a tu esposo ahí cerca de ti, ves esta imagen, se les ve a todos muy felices con tus hijos. Unas últimas palabras para que sigamos siendo fortalecidos por este testimonio. Al ver esa imagen, salimos a caminar porque ya teníamos, desde antes de la pandemia, ya había empezado nuestro encierro porque estábamos siempre en el hospital o siempre aquí en casa. Y entonces ese día decidimos salir a caminar y fuimos y eh, solo puedo decir que solo me recuerdo cada vez que veo estas fotos de la gracia de Dios, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad, de cómo Él ha sido fiel, que a pesar de que los médicos decían un pronóstico y decían no tenían esperanzas de que Él fuera a levantarse, de que Él fuera a hablar, de que Él fuera a tener sus recuerdos, y luego llevarlo a todas esas citas médicas de seguimiento con ellos y ellos decir, eh, eres un milagro. A pesar de que son doctores y que muchos de ellos no creen en los milagros, ellos podían ver cómo Dios había rescatado su vida, cómo Dios había rescatado todos sus sentidos, porque si podemos ver en la foto, en la primera foto, él está con mucha sangre en su nariz, sus oídos, y salía de sus ojos también. Entonces, la sangre salió por todos lados porque todos sus sentidos fueron afectados. Su parte izquierda
de su ojo fue fracturada en miles de pedazos y hasta la fecha, la última cita que la llevamos con el oculista le dice que en esta parte de acá de su ojo, él ya no tenía hueso. Y él se quedó sorprendido porque le dice, no tienes hueso. Y a pesar de que los doctores dijeron en su tiempo que habían muchos huesos de su rostro que no iban a poderse reparar porque eran huesos tan delgados como una hoja de papel y que no tenían cómo repararlos. Y verlo ahora, verlo cómo él habla, cómo todos sus recuerdos quedaron intactos, cómo su fe fue no solo fortalecida, sino que quedó intacta desde el momento en el que pasó todo esto, y ver la grandeza de Dios en él, ver cómo Dios siempre ha sido fiel, siempre ha sido bueno y que no nos desamparó ni un solo momento. Así es, así es. Tú has dicho algo muy cierto y fue parte de la publicidad que colocamos, la fe versus la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia puede decir muchas cosas, pero siempre Dios tiene la última palabra. Yo quiero darle gracias a ustedes por este tiempo, de verdad por haberse tomado la oportunidad de volver a recordar estos momentos tan difíciles, pero con una nueva expectativa de vida, con una fe fortalecida, con una gratitud inmensa hacia Dios. Ustedes son una inspiración, como tú decías, Criseida, para los médicos, que pudieron testificar que esto es un milagro de Dios, para las personas que están viendo esta transmisión, que la compartan, denle ahí me gusta a la transmisión, todas las personas que puedan volver a reenviar, compartir nuevamente este enlace, háganlo mis hermanos, solamente es un clip de tu dedito para que otra persona en algún lugar pueda ser fortalecida en su fe. Le damos gracias al Señor por las personas que se unieron después de que iniciamos. Aquí está mi esposo escuchándonos, y sé que las personas que tienen el enlace y que no pudieron estar esta noche con nosotros lo van a ver en cualquier momento. Yo quiero también agradecer a la pastora María Acuña, la pastora, y al pastor Juan Manuel Calderón, los pastores de mis hermanos Rocael y Criseida, quienes nos dieron esta linda oportunidad de poder hacer esta transmisión y poderle decir al mundo entero que de verdad Dios existe, que Dios sigue haciendo milagros y que ellos son una evidencia de que Dios es real. Criseida porque su fe fue fortalecida, Rocael porque está vivo y porque pueden juntos disfrutar de su familia, de su ministerio, de sus hijos, de una nueva perspectiva de la vida. Ustedes han sido ungidos después de este episodio tan doloroso para consolar a otros, para alentar a otros. Así es de que ese manto que tú dices que recibiste, ese viento fresco que recibiste en aquel lugar, Rocael, siento en mi espíritu decírtelo, con 6 sótanos bajo tierra, el Señor estaba ahí contigo, el Señor está aquí en este momento y el Señor estará con nosotros hasta el último día de aliento que tengamos en esta tierra. Pero lo más importante es que aunque este cuerpo corruptible se muera algún día, porque así va a ser, viviremos eternamente. Amén. En la presencia de Dios. Los hijos de Dios no morimos, los hijos de Dios dormimos, pero pasamos a una mejor vida. Para muchos es la muerte, es el final de todo, pero para los hijos de Dios es el principio de una vida eterna maravillosa con Dios. Así es de que permítanme hacer una oración para terminar este espacio y darle una vez más gracias al Señor, decirle a las personas que no se han suscrito a este canal que lo hagan. Esto nos va a ayudar para que sigamos transmitiendo otros testimonios de poder y que todos podamos darle la gloria y la honra al Señor. Si tú estás allí y has perdido la fe en Dios, este testimonio te dice que Dios es real. Vuélvete al Señor,
Simplemente haz una oración sencilla. Dile, Padre, perdóname por todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de ellos. Y ahora sé que tú existes, que tú eres real. Reconozco a Cristo como el Señor de mi vida y te entrego mi corazón y te entrego todo mi ser para que ahora tú seas mi Padre. Como decía Rocael, esa es la posición que Dios quiere que tengamos, de Padre y de hijos. Amén. Amén. Rocael, Criseida, muchísimas gracias. Padre, yo oro por cada persona que va a ver esta transmisión, Señor. Tócales, Espíritu Santo. Tal vez es la oportunidad que tú les estás dando a ellos para volverse nuevamente al camino que tú les has mostrado, pero que tal vez por distracción, por pecado, por vergüenza, por culpa, por lo que sea, Señor, no han querido volver a acercarse a ti, Padre. Yo sé que tu sangre preciosa les limpia ahora de todo pecado, Señor, y les das la oportunidad de volver a ser parte de la familia de Dios, como hijos tuyos y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Hemos orado por todos ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bien, querida familia, muchísimas gracias por este tiempo. Me cuentan después testimonios de las personas que van a ver esta transmisión, porque sabemos que ha sido de gran impacto. Para mí personalmente estoy supremamente asombrada del poder de Dios. Y a Criselda, a sus hijos, a las personas que están allí. Darcy, ahí está mi doctora, diciendo un me gusta, Darcita. Yo sé que tú estás en tus últimos semestres de medicina y yo sé que este testimonio te impactó mucho. Gracias por atender ese llamado de Dios a ser la mejor médico del mundo. Amén. Darcy, yo sé que tú te vas a especializar en algo que Dios va a colocar en tu corazón, porque tú, con la ayuda de Dios, vas a salvar también muchas vidas, como los médicos que intervinieron a Rocael, que fueron usados por Dios para que hoy podamos disfrutar de su amistad, de su compañía, de su ministerio y de todo lo que Dios le va a permitir hacer en esta vida. Amén. Les bendecimos, les amamos y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Dios les bendiga. Chao. Bendiciones. Chao, Rocael. Gracias, Criselda. Hasta pronto.